Te fuiste de Rusia, obtuviste la ciudadanía, la residencia, caminas por ciudades americanas y europeas, tus hijos aprenden un nuevo idioma, una nueva cultura y todo lo demás. Parece que todo lo más aterrador quedó atrás, allá en el pasado. Y luego te enteras de que tu teléfono en algún momento se convirtió en un micrófono espía. Un programa espía tuvo acceso total a tu cámara, micrófono, mensajes, contactos y vida. Así, en 2023 unos hackers hackearon el teléfono de Galina Timchenko, la directora del medio Medusa, cuando ella estaba en Berlín en una reunión con otros periodistas independientes. Las autoridades rusas presionan a quienes se han ido usando a sus familiares que permanecen en el país. Por ejemplo, el padre de Yuri Zhdanov, colaborador de Navalny, enfrenta un caso penal. Otros activistas relatan que sus hijos son amenazados con ser llamados a la guerra por la actividad de los activistas en el extranjero. Familias de Siberia y del Lejano Oriente cuentan cómo sus hijos son enviados a servir en las zonas más peligrosas, o les quitan la oportunidad de estudiar solo porque sus padres siguen hablando en voz alta, incluso viviendo ya en el extranjero. Todo esto son elementos de un mismo sistema, un sistema en el que Rusia intenta controlar y asustar a sus ciudadanos y exciudadanos mucho más allá de sus propias fronteras, utilizando asesinatos, programas de espionaje y presión sobre los familiares. En general, todo lo que se les pueda ocurrir. En este video quiero explicar cómo opera esta máquina respecto a la diáspora de habla rusa, qué ocurre con los inmigrantes y sus familias, y si realmente podemos estar seguros sin guardar silencio. No importa si te fuiste hace 20 años, hace poco, o si nunca fuiste ciudadano de la Federación Rusa, pero hablas ruso. La cuestión de la seguridad y la influencia de Rusia en los países donde vivimos de todas formas te afecta, porque allá en Moscú decidieron que eso les concierne a ellos. En los últimos años, Moscú ha actuado cada vez más activamente no solo dentro del país, sino también fuera de sus fronteras. Desde intentos de influir en elecciones y campañas de información hasta intimidación a inmigrantes y presión a sus familias. Este fenómeno ha recibido el nombre de represiones transnacionales cuando el Estado persigue a sus críticos y opositores en el extranjero, utilizando todo desde espionaje, vigilancia, hasta Interpol y amenazas a familiares. En este video analizaré qué estructuras rusas trabajan con la diáspora, sus objetivos y cómo operan la vigilancia, denuncias y presión a familiares. ¿Qué riesgos enfrentan activistas, periodistas y personas que expresan su opinión en el extranjero? Y, lo más importante, las reglas de seguridad. ¿Cómo reducir, si no es que eliminar por completo el riesgo? No se puede eliminar totalmente el riesgo, pero sí reducirlo mucho. Comencemos con la pregunta: ¿por qué Rusia necesita una diáspora de habla rusa en el extranjero? La versión oficial dice proteger los derechos de los compatriotas en el extranjero. De ninguna manera me considero su compatriota, pero como hablo ruso, entonces ellos me consideran su compatriota. El desarrollo de la cultura, el idioma ruso, monumentos, festivales, días de Rusia, el desfile del regimiento. De esto se encarga todo un conjunto de estructuras, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Rosotrudnichestvo hasta el Fondo de Apoyo a los Compatriotas. Todo esto son estructuras de espionaje y presión nada más. Pero además de la envoltura cultural, también hay una capa política. La diáspora es importante en las elecciones. Allá tienen elecciones y la diáspora puede aportar cierta cantidad de votos. Son comunidades organizadas que pueden manifestarse, hacer peticiones e influir en políticos locales en varios países. El Kremlin intenta usar esto como un elemento de poder blando, mediante centros culturales como la Casa de Rusia y la Asociación de Compatriotas. En varios casos, estas estructuras se convierten en canales para promover la agenda prorrusa. Participar en mítines contra la rusofobia, organizar campañas contra sanciones o apoyar a políticos en Europa y otras regiones que son convenientes o promovidos por Moscú.
También observamos el otro lado, la transición de influencia suave a intimidación. Las autoridades rusas apuestan cada vez más por la demostración abierta de fuerza y la intimidación, incluso en el extranjero. Desde el envenenamiento de exagentes, asesinatos de opositores chechenos en Europa, hasta casos penales contra inmigrantes y acusaciones de noticias falsas y extremismo en redes sociales. O sea, estás en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. Tú escribiste o compartiste no a la guerra. A ellos no les gusta eso. Por una sola entrevista y varias publicaciones en Telegram, la ex presentadora de Goste TV, Farida Kurmangaliyeva, viviendo fuera de Rusia, fue condenada y recibió 8 años de prisión en ausencia. Si lo atrapan, Evgeny Chichvarkin irá a prisión. Creo que muchos lo conocen, el ex dueño de Euroset lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo viviendo en Londres y es un crítico muy abierto del Kremlin. En febrero del 26, el tribunal le dio 9 años de prisión en ausencia por difundir noticias falsas sobre la guerra. Empresario que vive en Gran Bretaña enfrenta un caso penal en Rusia por sus declaraciones en Occidente. El político liberal se fue de Rusia, pero en el 23 le abrieron un caso por difundir noticias falsas sobre el ejército. El motivo fueron sus publicaciones en Facebook y Telegram. Él ya vive en el extranjero, las publicaba, pero no tiene ninguna relación con ellas. La OVD reportó 46 nuevos casos en el 25 bajo el artículo 207.3 por noticias falsas sobre el ejército, mayormente por declaraciones antibélicas, y al menos 15 casos según el artículo 283. Esto es desacreditación del ejército. Entre ellos hay casos contra periodistas, incluidos 4 empleados de Dost, que al momento de la acusación ya llevaban tiempo trabajando fuera de Rusia. O sea, ellos informan algo en algún canal, a los rusos no les gusta, y entonces hacen un juicio y esperan el momento en que estas personas sean capturadas. Las represiones transnacionales son cuando un gobierno intenta controlar, intimidar o castigar a sus ciudadanos o exciudadanos fuera del país. Tengo 51 años, no soy ciudadano, pagué para renunciar a la ciudadanía, ellos me vendieron la renuncia. Sin embargo, hablo ruso, así que puedo ser objeto de su especial atención. Rusia aquí está consistentemente entre los líderes en cuanto a la crueldad de los métodos. Tienen vigilancia, ataques de hackers a activistas y periodistas y amenazas a familiares. Por suerte, yo no tengo a nadie. A los que quedan en Rusia les abren casos penales por publicaciones y declaraciones en el extranjero, abusos. Entonces, logran usar a Interpol y la asistencia legal internacional para perseguir a los opositores. Claro que le mienten a Interpol, pero lo principal para ellos es hacerte alguna maldad que te asustes. Recientemente se añadió la vigilancia digital a los métodos tradicionales. Grupos de investigación documentan casos de uso de programas espía comerciales contra periodistas y activistas de habla rusa en Europa. En una de las investigaciones se identificaron al menos 7 casos de infección de teléfonos de periodistas y activistas rusos y bielorrusos opositores que viven en Europa con software espía. Pegasus, es decir, el mismo que ya ha estado involucrado en numerosos escándalos. Ataques de este tipo permiten a los delincuentes leer mensajes, acceder a los contactos, al micrófono y a la cámara, convirtiendo el teléfono en un dispositivo de espionaje portátil. Para quienes ya están en riesgo, esto afecta su seguridad y la de sus fuentes. Persiguen a quienes les proporcionan información. Una de las herramientas más dolorosas es la presión a través de los familiares, la frontera. Quienes se oponen a la guerra y al régimen se enfrentan a que las fuerzas de seguridad visitan a sus familiares y amigos en Rusia, los citan a interrogatorios y amenazan con cargos penales, o incluso perder el trabajo para siempre. Se llevaron a mis familiares a la guerra, así relata un activista que salió de Siberia pero dejó a su familia en Rusia. Moscow Times.
Se habla directamente de la persecución de familiares, parientes y críticos, un esquema que ya estaba bien establecido, pero con el inicio de la guerra la práctica se volvió masiva. Llevarlos a la guerra, renuncia pública. Han sufrido interrogatorios, allanamientos y amenazas de violencia sexual. Human Rights Watch describe por separado cómo los familiares de activistas emigrantes fueron detenidos en masa, mantenidos bajo custodia y amenazados para obligar a los propios activistas a guardar silencio en el extranjero. Esto crea un sentimiento constante de culpa y un conflicto interno. ¿Debo seguir con mi actividad pública si mis seres queridos pagan el precio por ello? Muchos activistas declaran abiertamente que fue precisamente el miedo por sus seres queridos lo que los llevó a reducir su actividad o incluso a retirarse del ámbito público. A pesar de todo, los rusoparlantes en el extranjero no solo sufren presión, también son sujetos políticos en Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel y más. La diáspora se ha vuelto un factor político notable. Participa en manifestaciones contra la guerra, ayuda a refugiados de Ucrania, apoya a presos políticos y colabora con diputados locales. Los rusoparlantes pueden votar en elecciones locales y nacionales, participar en partidos, organizaciones sociales, trabajar con ONGs locales y grupos de derechos humanos. Ya hay ejemplos donde los rusoparlantes destacaron las represiones transnacionales y la injerencia extranjera en los parlamentos. Colaboraron en investigaciones e informes sobre intimidación e injerencia de Rusia y otros regímenes autoritarios. Existen varios ejemplos realmente documentados donde los rusoparlantes pusieron sobre la mesa el tema de las represiones transnacionales y la injerencia de Rusia a nivel de parlamentos y grandes instituciones internacionales. Por ejemplo, la investigadora de Freedom House, Yana Gorokovskaya, originaria de Rusia, trabaja en el tema de la diáspora y las represiones y regularmente participa como experta ante el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, incluyendo la persecución rusa de inmigrantes y diásporas. En el Comité de Seguridad Pública de la Cámara de los Comunes se llevó a cabo una sesión sobre la injerencia extranjera y las represiones transnacionales, donde representantes de la comunidad de habla rusa, incluyendo a Yuri Novodvorsky, participaron como testigos. Él fundó la Russian Canadian Democratic Alliance. En estas audiencias se trataron casos concretos de presión, vigilancia, amenazas e intentos de influencia del Kremlin en Canadá. Los medios de comunicación en ruso, así como las organizaciones y participantes de habla rusa, explicaron directamente a los diputados cómo funciona la intimidación de Moscú a través de la diáspora, influir en los países donde nos hemos establecido. En el año 23, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó el informe Represión Transnacional, donde los asesinatos, atentados y la presión sobre los inmigrantes por parte de Rusia fueron nombrados como el ejemplo más flagrante. Programas estatales para perseguir a los disidentes en el extranjero, el ejemplo más flagrante de todos. En el informe se describen los intentos de secuestro del periodista Roman Dobrokotov en Berlín, el abuso de las llamadas notificaciones rojas de Interpol, las amenazas y la vigilancia a los inmigrantes rusos, y se subraya que esto no es un problema local, sino una amenaza a la soberanía de los países que nos han acogido a nosotros y a ustedes. El cabildeo, aunque en el espacio postsoviético suena casi insultante, en realidad es solo trabajo organizado para promover intereses. Las comunidades de habla rusa ya se dedican a esto. Ellos explican a los políticos locales cómo funcionan las represiones en Rusia, logran sanciones, apoyan programas de ayuda para refugiados, inmigrantes políticos, y se oponen a la deportación de personas que enfrentan persecución. Cuanto más organizados estén estos esfuerzos a través de asociaciones, grupos de iniciativa y fundaciones, mayores serán las posibilidades de que la voz de la diáspora sea escuchada. Si vives fuera de Rusia y te expresas abiertamente, ahora algunas reglas básicas de seguridad se están volviendo la norma. En primer lugar, la higiene digital. No uses el mismo teléfono ni cuentas para tu vida personal y actividades delicadas. Activa la autenticación de 2 factores.
Actualiza tu dispositivo y desconfía de enlaces y archivos adjuntos extraños, especialmente si vienen de remitentes desconocidos. Considera la seguridad de tus seres queridos y habla antes con ellos para saber si están listos ante posibles visitas policiales o preguntas sobre tus actividades. ¿Cuáles son sus líneas rojas? A veces conviene limitar la visibilidad de algunos vínculos desde el inicio, ya que después no puedes borrar todo fácilmente. No se queden solos. Activistas, periodistas y personas solidarias de habla rusa se apoyan entre sí, así como en las ONG locales e internacionales que se dedican a los derechos humanos y al apoyo a inmigrantes, ayuda psicológica, apoyo emocional y hasta la participación en asuntos cotidianos. Y por último, es importante recordar que el miedo es parte de las herramientas de cualquier régimen autoritario. La tarea de estos sistemas es hacer que te calles incluso a miles de kilómetros de sus fronteras. Pero precisamente los rusoparlantes en el extranjero hoy tienen una libertad de expresión única y la posibilidad de influir en la política de los países donde vivimos. Si vives en Estados Unidos y sientes presión de los servicios secretos rusos, es importante pasar inmediatamente de verlo como un problema personal a protegerte a ti y al país en el que ahora vives. Señales de que esto ya no es paranoia sino presión real. Esto es cuando te llaman o te escriben personas que se presentan como empleados del consulado, periodistas, viejos conocidos de las estructuras y te insinúan que no deberías expresarte públicamente de esa manera. Te proponen reunirse y hablar de colaborar. Hablan de tus padres, hijos, hermanas, hermanos en Rusia, diciendo que ellos podrían tener problemas y te preguntan para qué te metes en eso. Te chantajean con asuntos del pasado, con información comprometedora, con tu servicio militar, intentan intimidarte como emigrante. En ese momento, el principal error es hacer como si nada hubiera pasado, pensar no quiero problemas y simplemente borrar el mensaje. Al contrario, hay que registrar todo, no discutir ni estar de acuerdo, no hay que justificarse, ni explicar tu posición, ni tener largas conversaciones. Cualquier diálogo le da a la otra parte la oportunidad de seguir presionando, hacerte caer en contradicciones, usar tus respuestas como prueba de cualquier cosa. El escenario mínimo y seguro. No hagas clic en enlaces, no abras archivos, no aceptes reuniones ni hablar en una cafetería. Si la conversación ya comenzó, termínala de manera neutral, sin conflictos, pero guarda todas las pruebas. Debes registrar todo desde el momento en que te diste cuenta de que te contactaron. Tu tarea es reunir una carpeta de pruebas, capturas de pantalla de todos los mensajes, correos electrónicos, chats, fotos de la pantalla si es necesario. Registra fechas, horas, teléfonos y enlaces a perfiles. Si hubo llamada, anota quién dijo qué y con qué amenazaron. Esto será útil. Si acudes a las autoridades o a un abogado en Estados Unidos, esto es una prueba. Igual lo verificarán y sin pruebas será tu palabra contra la de ellos. En Estados Unidos no estás delatando, nadie percibe tu mensaje de esa manera. ¿Cómo debes empezar a actuar después de esto? Desde la perspectiva de cualquier organismo de Estados Unidos para proteger tu nuevo país de inteligencia extranjera, debes contactar a las agencias federales. En Estados Unidos, la intimidación extranjera hacia los inmigrantes se considera una amenaza seria para la seguridad. Puedes comunicarte con la oficina local de las agencias federales de protección en línea por teléfono o personalmente o al 911 en caso de emergencia. En una emergencia di de inmediato que temes la presión de un gobierno extranjero. Las frases que puedes usar son: creo que soy objetivo de agentes de un gobierno extranjero o me preocupa. La represión transnacional y las amenazas contra mí y mi familia. Cuando vayas a la reunión, lleva contigo todos los materiales: carpeta, memoria USB, capturas de pantalla, mensajes, números de teléfono, nombres, perfiles, grabaciones de llamadas. Si hubo, debes saber que tienes derechos ante las autoridades estadounidenses. La estrategia básica es contar lo sucedido con calma y entregar los materiales.
Si te sientes inseguro, di directamente, prefiero hablar con un abogado antes de responder preguntas detalladas. Tienes derecho a un abogado y a no responder preguntas si no estás listo. Es normal. Eso no parece sospechoso, al contrario, muestra que entiendes tus derechos. Es difícil y peligroso pasar por esas situaciones solo. Vale la pena buscar un abogado de inmigración o de derechos humanos a través del Local Legal Aid o ACLU, o también organizaciones que ayudan a refugiados y disidentes a contactar ONGs dedicadas a derechos humanos y protección de inmigrantes y víctimas de persecución. Si eres refugiado, informa de ello a tu abogado o a la organización que llevó tu caso. La presión de inteligencia respalda el argumento de persecución. Puede ayudarles a obtener los documentos estadounidenses más rápido. Lo más delicado son algunos aspectos prácticos en Rusia. Hablen antes con ellos sobre cómo responder a visitas o llamadas de las fuerzas de seguridad para evitar que se sorprendan. No publiquen datos personales innecesarios sobre sus familiares públicamente, especialmente relacionados con su actividad. Piensen qué chats o conversaciones pueden ponerlos en riesgo. A veces es mejor cambiar a canales de comunicación más seguros por cuestiones de seguridad. Separe su vida personal de su vida de activista en diferentes cuentas y dispositivos. Use la autenticación de 2 factores. Actualice el sistema y las aplicaciones. No instale software de fuentes desconocidas. Trate cada archivo adjunto o enlace inesperado como potencialmente malicioso, especialmente si usted es una persona pública. Lo principal es no quedarse callado, ni cerrarse. Siempre cuentan con que te asustes, que te escondas, que dejes de hablar. Eso es lo que buscan, que te calles. La mejor estrategia es no estar solo. Habla con rusoparlantes, activistas, periodistas u ONG. Si es necesario, comparte tu historia anónimamente con defensores de derechos humanos o medios. La visibilidad, por extraño que parezca, a menudo protege mejor que el silencio. Creo que la publicidad no solo a menudo, sino que probablemente siempre, o casi siempre, todo lo que puedo pensar es que la publicidad protege. Por eso se lo recomiendo mucho. Yo personalmente no me he topado con eso. Hubo algunos intentos extraños, pero por supuesto que lo recordé todo y demás. No respondí ni reaccioné. Hubo un intento extraño, ni siquiera entendí de dónde venía. Creí que venía de una fuente, pero me di cuenta de que era otra, así que respondí y empecé a intercambiar mensajes. Al notar algo raro, me sentí más tranquilo. Hice un programa sobre eso, y de inmediato se detuvo, al instante, se detuvo de golpe. Entiendo que la mayoría no puede hacer programas, aún así háganlo público, pónganlo con los datos, con todos los teléfonos, con todo lo que averiguaron, con capturas de pantalla y cosas así, ponerlo en su Facebook o YouTube es para eso. También en X, Telegram e Instagram. Telegram, probablemente ruso, Instagram, en todas las demás. Así que, señores, al principio es un shock, empiezas a temer por ti mismo, a temer por tus seres queridos aquí, a temer por tus seres queridos allá. Pero al levantar la visera y verlo, se echan para atrás. Ellos tampoco quieren que los saquen como si fueran pasas de un panecillo y los tiren de vuelta a su bote de basura que está en algún lugar de la región de Moscú. Qué horror, qué país, qué horror de país. Irán y estos probablemente más sobre China, no sé, tal vez China también, pero Irán y Rusia son simplemente algo, una porquería total, adiós.